la raza aria? Bueno, según la teoría, según de quién venga. Una cosa es la teoría que manejaban los nacionalsocialistas y otra cosa es lo que hablan los antropólogos. Entonces, vamos a ver en este video una cosa y la otra para ver cómo estaba manipulado, manejado, errores de concepto. Algunas cosas eran realmente posibles, porque estamos hablando además de cuestiones que van más allá de nuestro planeta y que va a haber gente que no va a estar de acuerdo o que no le interesa porque no considera que esto pueda ser así, pero en esa parte de la historia, en la parte más controvertida, es donde quizás más razón tenían, porque hay teorías al respecto que hablan de lo mismo, pero solamente en eso, en lo que tiene que ver con seres de otros planetas. Lo que tiene que ver con este planeta es totalmente diferente su concepción de lo que nos dice la antropología, y no porque lo diga la antropología, porque sabemos que todo nos está manejado, pero bueno, hay evidencia y además es una cuestión de lógica y de solo verlo. O sea, ya nos podemos dar cuenta cómo hay una manipulación y eso lo vamos a explicar bien en el video. Ya veníamos hablando un poquito de eso, ¿no? De las diferencias, las tribus, las etnias. No hay por qué usar la palabra raza porque ahora está mal visto, pero bueno, no es exactamente lo que ellos decían, pero vamos a ver cuál era su teoría. Hoy en día la palabra ario está cargado de todo tipo de connotaciones negativas, en gran parte debido a la ideología nazi. Y los arios se asociaron con jerarquías raciales que consideran superiores a los pueblos blancos, rubios y de ojos azules. Y esto no es por simplificar, es realmente así. Esto sirvió como una herramienta de propaganda muy útil para expresar sentimientos que habían desarrollado estas sociedades dentro del régimen nazi con una supuesta apariencia de realidad histórica. Y sin embargo, no es un hecho. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, los arios se equipararon con los pueblos germánicos o nórdicos. Pero esto es una corrupción de la historia. Antes de esto, ario se refería a un idioma arcaico cuyos hablantes se cree que se han extendido e influido en los idiomas de todo el subcontinente indio y luego a través de las migraciones obviamente entraron en Europa, y eso es lo que significaba antes de toda esta deformación. Pero bueno, hay que acabar, digamos, con las suposiciones nazis porque no es lo correcto cuando se habla de arios. Y lamentablemente ahora esto quedó estrechamente ligado a ese concepto que ellos propagaron en base a filosofías, conceptos erróneos, y porque además les servía, eso lo vimos en el anterior video. Pero bueno, la realidad es que los primeros arios conocidos vivieron en el Irán prehistórico. Estas personas emigraron al norte de la India alrededor del año 1500 a.C. Los habitantes anteriores del subcontinente indio llamaron a estos recién llegados Arya. La palabra en los diferentes idiomas europeos de ario, y bueno, todas en español ario y Aryan en inglés, por ejemplo, ariano en italiano. Bueno, todo esto proviene de esta palabra que es sánscrita. Y curiosamente el término tiene una fin en el idioma persa, que es Irán. Bueno, esta palabra es la fuente del nombre moderno del país, Irán. La civilización del Valle del Indo estaba muy desarrollada antes de la llegada de los arios, y alguna evidencia sugiere que la civilización del Valle del Indo tenía condiciones sociales comparables a las de Sumeria e incluso superiores a la de los babilónicos y egipcios contemporáneos.
Las religiones habían surgido alrededor del 5500 a.C., las comunidades agrícolas alrededor del 4000 a.C. y la vida urbana alrededor del 2500 a.C. Y el área alcanzó su punto máximo en el 2000 a.C. Esto es en lo que se refiere al Valle del Indo. Y estos arios provenían de lo que actualmente es Irán. Y estamos hablando de regiones ocupadas por los sumerios y regiones adyacentes. Y que es la civilización más antigua que se conoce. Y podemos pensar también en aquellos Anunnaki. Si nos vamos a la teoría de los antiguos astronautas, cobra mucho sentido y es lo único en lo que quizás los nazis pudieran haber tenido algo de razón, digamos, en cuanto a que ellos hablaban de estos seres de Aldebarán que había canalizado María Orsich y que decían ser los primeros arios. Entonces ese es el único punto, pero que no formó parte de la propaganda porque como venía de una canalización y demás, no lo mencionaron así, sino que después vamos a ver qué explicaban ellos. Bueno, ellos básicamente, para hacer un breve paréntesis, decían que estos arios eran los nórdicos, es decir, todo lo que es Islandia, básicamente, toda la zona vikinga, por llamarla así, y que ellos fueron los hacedores de todo en este planeta, prácticamente. Y entonces, bueno, estamos hablando en todo caso, de los antiguos sumerios, o de los antiguos pobladores de lo que hoy es Irán, que en todo caso, ahora vamos a ver en su derrotero migratorio, llegaron a Europa, pero Islandia y demás tendría que esperar, en todo caso. Pero bueno, vamos a seguir con la realidad, y no con lo que ellos crearon. Bueno, eran por supuesto nómadas, eran como la mayoría de los pueblos en ese momento. Entonces, el mito popular dice que los arios eran invasores imparables, protomongoles, que se apoderaron del subcontinente indio y llevaron al colapso de la civilización del Valle del Indo. No hay mucha evidencia para apoyar esta teoría, más bien parece que con el tiempo los arios llenaron el vacío dejado por el colapso de la civilización del Valle del Indo, porque efectivamente colapsó. Entonces, bueno, digamos que hay como dos corrientes, una que dice que los arios provenientes de la zona de lo que hoy es Irán eran invasores y que invadieron violentamente la zona del Valle del Indo, y la otra corriente que dice que simplemente emigraron y que la civilización del Valle del Indo había colapsado y ellos ocuparon ese lugar. Sea como sea, básicamente estamos ante lo mismo. Un pueblo que surge en la zona de Irán y que migra hacia lo que es el Valle del Indo. Y bueno, esto se sabe, digamos, esta teoría de que en realidad fue una migración normal, no una invasión, bueno, tiene que ver con una evidencia arqueológica que muestra que las sociedades de la zona estaban decayendo en el 1800 a.C., quizás por los cambios en los patrones de los ríos. Algunos dicen que el río Sarasvati, que es el que pasa por ahí, se secó. Otros dicen que hubo unas inundaciones catastróficas. Bueno, no se ponen de acuerdo con eso, pero tendría que ver con una cuestión normal de las eras del planeta en el que las cosas van cambiando. Y ya sea por inundaciones o sequías o invasiones también, para los que son partidarios de esta corriente, las prácticas agrícolas que originalmente permitieron prosperar a la gente del Indo se vieron interrumpidas. Entonces, a partir de ese momento, las economías y las órdenes sociales basados en esa agricultura también se derrumbaron. Entonces hubo un declive de la civilización de la zona
la escritura comenzó a desaparecer, bueno, los pesos y medidas estandarizados con fines comerciales y fiscales se dejaron de utilizar, las conexiones con el cercano oriente se interrumpieron, algunas ciudades fueron abandonadas gradualmente, y poco después los arios entran en escena. Entonces sus prácticas lingüísticas agrícolas y de cría de animales se hicieron ascendentes, es decir, tomaron el lugar. Hasta ahora no estamos viendo nada extraño que no haya pasado en otros lugares del planeta. Y bueno, hay muy poca evidencia para hablar de cómo era el reino de los arios. Las fuentes antiguas solo hacen referencia a los arios muy de pasada y no hay forma de saber muy exactamente cómo era su vida. Y lo que más tenemos es, por ejemplo, el historiador griego Heródoto, al describir el pueblo de Media, los medos, escribe: los medos fueron llamados en la antigüedad por todos los pueblos arios, pero cuando Medea la Colquiana vino a ellos desde Atenas, cambiaron su nombre. Tal es lo que ellos mismos cuentan. Así que ya tenemos una mención a los arios hecha por Heródoto, y se refiere a la región en donde vivían los medos, que coincide más o menos con este territorio del cercano oriente. Bueno, por supuesto, esto que dice no nos hace comprender el carácter de los arios o cómo vivían, pero sí que ya se los mencionaba, por lo menos, con ese nombre y en esa zona. Y un relato también esquemático de la legitimidad aria antigua es la religión zoroástrica. El término Airiana Vaya, que se traduce como territorio ario, se refiere a la patria mítica del pueblo iraní y se supone que era en el centro del mundo. Esto tiene mucho que ver con Sumeria. Bueno, y seguimos igual sin tener un significado de cómo era la civilización aria en realidad, pero volvemos sobre lo mismo. Existía un pueblo con ese nombre y estaba en esa zona que era de la actual Irán. Bueno, por ejemplo, en otros escritos, los reyes persas, como Darío el Grande y Jerjes, se describen como de origen ario. Es decir, lo más probable es que esto se refiera a los arios originales, procedentes de Asia Central, y posiblemente debido a las influencias de Zoroastro en las religiones védicas, los términos aria y anaria se usan en un sentido moral, podría decirse, para distinguir el comportamiento adecuado del comportamiento inadecuado. Esto ya tiene que ver con cuando se introdujo la palabra en la religión. Por lo tanto, un ario era alguien que vivía de acuerdo con su dharma. No está claro si esta palabra deriva de un nombre tribal, pero está claro cómo esta designación podría comenzar a adquirir connotaciones de nobleza y de superioridad en cuanto a las castas. En la epopeya india Ramayana, Ravana se refiere a sí mismo como ario. Esto podría deberse a que pertenece a la casta más alta o porque actúa con honor. Porque ese es el nombre, o sea, el significado que esta palabra empieza a tener a partir del zoroastrismo y cuando ya se trasladan al Valle del Indo. Y empezamos a ver, ya empiezan las deformaciones, por supuesto, como en todo, como en los lenguajes, como en toda medida que va pasando el tiempo y que además se van desplazando territorialmente. Bueno, en algún momento el término ario llegó a usarse para designar a los pueblos indoeuropeos. Es decir, se pensaba que los antiguos pueblos europeos se extendieron desde el norte para conquistar toda Eurasia, que estos pueblos antiguos eran los arios, cuando en realidad lo que se viene a saber
es que justamente desde la parte de la India, de esta zona de Cercano Oriente y de India, pasaron al continente europeo. Por eso indoeuropeos. Y por eso arrastraron consigo este nombre de arios. Bueno, así, digamos, además de la zona y de la gente que portaba este nombre, como a partir del zoroastrismo y de su entrada en el Valle del Indo se le agrega esto de pertenecer a una casta superior, porque evidentemente al llegar los arios o los modernos iraníes, digamos, al Valle del Indo, se los consideró por algún motivo como de una casta superior, pero estamos hablando de el sistema de castas que se utiliza en la India. No estamos hablando de otro tipo de superioridad, sino de esto de las castas. Entonces, de ahí toma quizás esa connotación que después se utilizó por conveniencia. Entonces, los alemanes se declararon descendientes de la antigua y noble raza aria, la raza más superior en la jerarquía, que alguna vez gobernó en Eurasia. Y esta pseudociencia, estas pseudosociedades como la Nanerve, que sirvieron como propaganda para que los nazis lograran sus fines políticos. Porque además ahí se vino a desmadrar todo cuando nos hablan de que los arios solamente son los rubios y de ojos celestes, cuando en realidad están hablando de un pueblo de raza blanca que venía del Cercano Oriente y que si tiene algo que ver con los nórdicos es a partir de las migraciones y con el paso del tiempo. Algunos siguen postulando que la raza aria es germánica o nórdica, pero eso no está respaldado por ninguna evidencia ni histórica ni arqueológica, ni siquiera por exámenes de ADN. Claro, hoy en día todos los europeos, descendientes de europeos, todos tenemos en nuestra sangre una mezcla de tribus europeas, básicamente. Hay muy pocos que no estén mezclados entre sí porque son tribus pequeñas y muy cercanas entre sí. Con el paso del tiempo se han mezclado. Y todas pertenecen a la raza blanca y a la raza aria. Y tenemos mucho en nuestra sangre, mucho en común con la gente del Cercano Oriente, porque estamos hablando de nuestros ancestros más lejanos en el tiempo, pero ancestros al fin. Porque la civilización sumeria, con después todo lo que ellos tomaron, todo lo que es Fenicia, ellos pasaron a Grecia, pasaron con los hititas también, un poco más hacia el norte, los egipcios, ellos fueron pasando después hacia los romanos, y así, y todos descendemos de ellos en algún punto. Los germanos también. Claro que mezclados con las tribus que ya estaban en la zona, las otras tribus que llegaron de otras zonas. Entonces, todos descendemos de lo mismo. No es algo específico teutón. Eso ya lo dije en el otro video, ¿no? El pelo rubio y los ojos celestes son una característica más de los pueblos no solo europeos, sino también se encuentran en Cercano Oriente, y es una variante más, digamos. Somos los que más variantes tenemos. Nos hay de pelo desde negro hasta casi blanco, del lacio al rizado con rizos muy pequeñitos.
los hay con piel más clara o más oscura, porque eso depende de qué tribu predominante, porque ya a esta altura estamos mezclados con casi todas las tribus, o muchas tribus. Entonces, bueno, esto de que por ejemplo, todo lo que es el norte de Europa sea considerado la raza superior y todo lo que sea, por ejemplo, Francia, España, Italia, Grecia, sea considerado de medio hacia inferior, para terminar, bueno, con el resto ya directamente caído de la lista, bueno, estaban muy equivocados, porque se puede dividir en razas sin por eso caer en el racismo, pero hay una evidencia, ¿no? Hay razas dentro de los humanos, eso se puede distinguir, pero dentro de lo que es la raza blanca, hay muchas tribus con muchas variantes que nos dan muchos colores. Y bueno, eso es antropología. Así que bueno, los arios es un pueblo muy antiguo. Estamos hablando de prácticamente la primera civilización occidental, al menos, que son los sumerios, que es toda la zona de lo que era Persia, lo que hoy es Irán, donde se decía que estaba el Edén, entre el Tigris y el Éufrates, la Mesopotamia, que después subieron, que después migraron, que se fueron hacia una zona de la India, después fueron hacia Europa, hacia el norte de África también. Esos son los arios. El famoso caucásico, que por algo viene de una zona ese nombre, son los que provenían del Cáucaso. Entonces, bueno, creo que está todo dicho. ¿Y qué nos queda pensar sobre el propio Hitler? Él no da con las características que ellos daban para los arios. No era rubio, no tenía... Bueno, los ojos sí podían ser claros, no se ve bien en las fotos, pero bueno, supongamos que tenía los ojos claros. Era bajo de estatura, no tenía las características que ellos mismos hacían propaganda. ¿Y qué había que hacer con él entonces? Practicar la eugenesia. Bueno, de eso vamos a hablar, de la eugenesia, cómo la practicaban, porque tiene una variante, ¿no?, con lo que ya vimos. Pero, bueno, hay que decir que los nazis estaban muy confundidos sobre el tema, por no decir esquizofrénicos, con el tema de los arios, y no hicieron coincidir en absoluto la etnia blanca con su concepto obtuso de la raza aria. Para ellos los eslavos, como los polacos, los rusos y afines, eran una raza inferior. Pero consideraban arios a los indios del norte, que solo les queda un rastro de sangre europea ahora muy mezclada con la de las poblaciones dravídicas que permanecen en el sur de la India, porque si bien hubo en la antigüedad, estuvieron allí los arios, por ahí pasaron, pero en el momento en el que estamos hablando, de la Segunda Guerra Mundial, ya la mezcla era total y absoluta con tribus y con poblaciones que ya no tienen nada que ver con los arios. Bueno, incluso algunos regionales nazis, algunos gobernadores, bueno, exterminaron a los gitanos, eso es conocido, pero otros los toleraron porque tenían dudas sobre si asimilarlos a los arios o no. No sabían. Otro absurdo, los nazis consideraban a los árabes, que son semitas, al igual que los judíos, como un pueblo 100% aliado. Pero exterminaron, se la agarraron, digamos, con los judíos europeos, que después de todo lo que vimos sobre los cázaros, en realidad eran arios. Porque los semitas son los hebreos originales,
los que vienen del Medio Oriente, como los árabes y hebreos originales, son blancos semitas, que son los que ellos decían combatir. Y en realidad la mayoría de los judíos que estaban en Europa eran cázaros, y los cázaros son arios, porque vienen de una tribu túrquica. Los túrquicos son arios. Está bien que son cázaros que se mezclaron en su momento con los radanitas, que eran hebreos y por ende eran semitas. Pero después de 2000 años, digamos que, bueno, por lo menos una parte de arios tenían. Entonces, tenían gotas de sangre judía, tenían de sangre judía. Bueno, si uno se pone a hacer un resumen, es una locura ideológica mezclada con inconsistencia científica. Y se llegó al fondo del absurdo con la división Freien-Arabien, una formación hecha por exprisioneros coloniales británicos y algunos voluntarios del mundo árabe, semitas en definitiva. Lo que a ellos no les gustaba, supuestamente, no eran arios. O sea, está todo bien, yo no tengo ningún problema con los árabes. El problema lo tenían ellos, porque solamente los arios eran los que podían estar en todos lados y los de donde provenía todo y demás. Y sin embargo, entonces si los semitas eran inferiores, bueno, es como raro, ¿no? Entonces, el resultado de esto es que había mucha gente de raza negra en la zona porque eran esclavos de los árabes. Y terminó con que los nazis le pusieron el uniforme alemán de la Segunda Guerra Mundial a gente de raza negra. Entonces es una mezcla que no se puede entender, porque es para lo que me conviene sí, para lo que no me conviene no. Entonces ahí vemos el grado de locura y de confusión que tenían, y cómo ocultaron muchas cosas para que esto pasara a las siguientes generaciones bastante lavado, digamos, y por eso hoy tenemos mucha gente que es partidaria, porque se está perdiendo una parte de la historia, se está perdiendo la parte loca. Los que conocen la parte loca y bueno, y adhieren, bueno, están igual que los de la Segunda Guerra Mundial, están en el mismo punto, pero muchos otros no saben estas cosas. Entonces, bueno, está bueno darse cuenta, ¿no? Que, como dijimos, es todo una gran manipulación, y la nueva moda es decir que lo único que escapó a la manipulación es justamente el régimen nacionalsocialista, que no entraron en el sistema, que estaban fuera del sistema, que por eso perdieron la guerra, cuando en realidad no la perdieron oficialmente, pero no perdieron nada. Que bueno, por eso fueron castigados, y bueno, toda esa mitología que se formó alrededor, como para hacer ver que fueron los que lucharon contra el sistema, cuando en realidad estaban enquistadísimos en el sistema, casi diría los más enquistados de todos. Pero lo vendieron así, lo vendieron muy bien, lo vendieron las élites de esta forma, y lo compró mucha gente. Y le hicieron tal propaganda que hacérselos entender es casi una tarea titánica. Y no es la intención de estos videos que cambien de parecer, ni convencerlos, ni nada. Simplemente, si a alguno le cabe la duda y quiere investigar por su cuenta, va a encontrar información sobre esto y entonces quizás pueda rever. No es necesario que cambie, bueno, si es partidario de esto, porque es como todo, no porque alguien sea anticomunista, tiene que ser nacionalsocialista. Porque estar en contra de la izquierda
no implica que nos vayamos a la extrema derecha porque, como siempre decimos, son lo mismo creados por los mismos para que justamente haya una división y un enfrentamiento. Entonces, como no a todo el mundo le va a gustar una de las cosas que nos plantean, entonces nos sirven la otra para que agarremos la otra. Pero siempre nos está dando de comer el mismo, nos está poniendo la correa el mismo. Entonces, hay que ver que estas son creaciones hechas por un amo que quiere tener distintos perros y a los que los perros van y ponen la cabeza para que les pongan el collar porque no le gusta el de enfrente y entonces cae con este y no es así. Entonces, nada, hay que saber de qué se está hablando cuando se está hablando de estas cosas. Entonces, los arios es lo que expliqué al principio del video. Todo lo que vino después es lo que esta gente decía y siguen diciendo, que no tiene ni pies ni cabeza. Todo eso sumado a todo el resto, a las sociedades secretas, a los pactos que hubo, a lo que realmente se vio, de cómo se manejaron con el famoso exterminio que quisieron hacer y que no es como lo cuentan, y esto no es a favor de nadie, porque vimos cómo entre ellos se peleaban y lo que querían era sacarse de encima a gente de su propio pueblo que les molestaba porque no podían llevar a cabo lo que ellos querían, que era tener un Estado. Entonces, ¿qué otra cosa hizo este régimen que propiciar la creación del Estado de Israel? Haciendo todo lo que hizo. Son los grandes hacedores. Claro, con Inglaterra detrás, que es la que da el territorio, que es la que da los permisos, y que es la que armó, junto con Estados Unidos, los armó para la guerra, los alentó, permitió que su economía surgiera, porque así les convenía a los sionistas, y que les dejó hacer todas estas locuras, los dejó ir, porque servía. Y todo esto de la raza les vino como anillo al dedo para que después pidan un Estado como resarcimiento por esto. Porque después hay para discutir los números, decir cuántos mataron, cuántos nos mataron, eso ya casi que, bueno, obviamente que a ellos les importa, pero no es motivo de discusión. Es decir, se discute cuando uno está discutiendo otra cosa, de si les cree o no les cree el número, porque no tampoco el extremo, como ya dijimos, de que hubo 0 víctimas, eso no. Tampoco hubo tantas, pero bueno, todo esto que dijeron, toda esta gran confusión, todo esto sirvió para lo que después pasó. Es decir, fueron serviles. Esto ya se explicó en el video sobre el señor que llevaba el título de canciller, más todo lo que vimos después. Hay que analizar todo eso y la conclusión sale sola. Entonces, bueno, busquen sobre los soldados alemanes, no eran alemanes, pero bueno, los soldados del Tercer Reich de raza negra, de una división árabe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos perdiendo el tiempo cuando hablamos de estas cosas. Pero bueno, hay que conocerlo para después poder decir, no hablo más de esto porque estoy perdiendo el tiempo. Bueno, así que después de esto, claro, hablar de arios es algo como negativo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O hacer la aclaración de decir que uno está hablando de arios desde el concepto científico y no desde un concepto más bien político o de un partido
o de un movimiento. Entonces, bueno, para que no haya dudas, pero ya todos más o menos sabíamos. Lo que pasa es que siempre se presta confusión porque hubo tanta propaganda que mucha gente siguió confundida y es lógico. Entonces, bueno, bien vale la aclaración, como siempre hacemos, para que se conozcan las dos versiones y saber que hay una que es la real, digamos, y que hay otra que tiene más que ver con una concepción quizás hasta filosófica y que no hay que mezclarlas, que si uno se está refiriendo a lo que hablaban los nacionalsocialistas, está hablando de otra cosa, está hablando de lo que hablaban en ese momento y de esa concepción. Y no tiene que ver con los genes. Los genes, cualquiera nos podemos hacer un estudio de ADN y vamos a saber y vamos a ver quiénes son los arios y quiénes no. Entonces no tiene que ver con lo que ellos decían. Así que bueno, una cosa más desmontada y vamos a seguir hablando entonces de las cosas que hacían en esa época.